tardes, bienvenidos a la Fundación Cañada Blanca. Para todos vosotros y para nosotros, hablar de Francisco Brines, de Paco Brines, creo que es hablar de inteligencia, de sensibilidad, de economía, de bondad y de señorío. También es hablar de juventud, también es hablar de madurez. Ese poeta tan fantástico como es Francisco Brines, que a los que peinamos canas de ese verso tan famoso de ya estás en la estación, etcétera, 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 que lo sabéis de memoria. Has llamado el otoño de las rosas, aspíralas, enciéndete y escucha. Los cielos apaguen, el silencio del mundo. Alguien que te da eso es casi tocar el cielo con las manos. Pero además de todo eso que tiene una presentación canónica, lo que requiere esto es recordaros que el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Miguel de Cervantes, y ha sido patrono de la Fundación Cañada Blanca. La semana pasada tuvimos un encuentro Cañada Blanca muy importante con el London School of Economics, y había grandes personas del mundo de las finanzas, y uno que es el asesor principal, el presidente de la Unión Europea, me dijo: cuéntame cosas de la Fundación. Y dije: pues tenemos con Miguel de Cervantes, que es Miguel Brines en la Fundación. Y sabía que iba a ser fantástico. Luego, Francisco, donde estés, o donde cualquier lado del mundo que estés, donde estés del mundo, muchas gracias por seguir ayudando. Y ahora quiero dar las gracias, aparte de a Francisco, aparte de a Paco, quiero dar las gracias a toda la organización de la Fundación Cañada Blanca, a su directora Paula Sánchez y de todo el equipo. Quiero dar las gracias también, como no, a la Fundación Francisco Brines, y quiero dar las gracias a Nea Poética 2.0, ¿verdad? Y a todos vosotros, porque sin vosotros no habría un acto de homenaje y dedicatoria a nuestro gran patrono. Muchas gracias y te paso el micrófono. Gracias. Buenas tardes. La Fundación Cañada Blanca me es muy honorable porque en esta misma dirección vivían mis abuelos. Era la Puerta 9. Durante un largo periodo de mi vida, mi mundo se reducía a estas dos direcciones. Maestro Gozalvo, donde vivía con mis padres y hermano, y Jorge Juan. Y me acuerdo bien que subiendo, bajando las escaleras, de repente vi una placa en una puerta donde ponía Fundación Cañada Blanca, y que me acompañó todo ese tiempo. Una puerta que jamás traspasé hasta ahora. Fue una casa donde hacíamos vida familiar, comidas, visitas, celebraciones, etc. Y me acuerdo de cada palmo de ella hasta hoy, de las habitaciones, los muebles, los objetos y hasta de su olor. En mi mente, ese piso estará siempre tal y como lo viví en mi memoria, aunque ya no exista. Mi abuelo murió allí. Le pusieron en un ataúd en la salita dorada, que le llamábamos rococó, y creo que tenía una parte del ataúd estaba abierto porque me acuerdo que le acaricié la cara. Y ahí lo velamos. Creo que ha sido la única vez que en aquel entonces que teníamos un muerto en casa. También en otras ocasiones veía a mi tío Paco en el salón donde hacíamos vida, sentado en un sillón de sky blanco con un montón de libros en los que escribía notas. Y estaba tan enfrascado que nuestras voces no le perturbaban para nada. Pasaron los años. Mi abuela vivió casi 20 años más. Yo me fui a vivir a Alemania, aunque venía de vez en cuando, y me encontraba con mi tío Paco, con mi padre, porque ellos se turnaban para estar con mi abuela. Hasta que la muerte de mi abuela puso punto y final a ese espacio, y mi tío se fue a vivir a Elca. El proyecto Ver la poesía, sentir los versos, me encantó desde el primer momento. E hice todo lo que estuviese en mis manos como presidenta de la fundación para que se llevara a cabo. Grabamos en Elca en dos sitios diferentes. Una primera parte en la Pinada Grande y otra en la buhardilla de la casa donde está su biblioteca más bonita que reformó al irse a vivir allí. Sentir los versos.
El primer actor en recitar fue Jordi, que me preguntó, bueno, ¿y tu tío cómo recitaba sus poemas? Y he de decir que todo lo que me decía que podría ser no era así. Paco, por ejemplo, podía reírse de alguna gracia dicha en una comida o en una tertulia, y si al momento siguiente tenía que leer o recitar un poema suyo, se tornaba serio y muy solemne. Supongo que lo aprendió así en su tiempo. Esto me lleva a una idea, que no es lo mismo recitar en voz alta que leerlo para uno mismo. Es totalmente diferente. Hace unos años yo misma hice la prueba. Me daba cuenta de que cuando leo en silencio tengo mucha más modulación en mi voz interior. Así que me leía unas frases en silencio y quise que me saliesen igual que como lo leía para mí. Lo intenté varias veces, pero el resultado de mi experiencia fue que no salía igual. Por lo que pienso que leer en silencio se hace con intuición y leer en voz alta con preparación. En general, no todos los poetas recitan bien sus propios poemas, unos sí, otros no. Por eso la idea de que un actor lo haga puede incluso cambiar al oyente el sentido de ese poema y darle un giro inesperado. Y tanto Estela como Jordi, los dos actores elegidos, aportan con su voz otra dinámica a estos versos. Ver la poesía. Es, a mi parecer, conocer el entorno donde ésta se fraguó. En la Pinada Grande, mi tío pasaba horas eternas sentado en una hamaca azul, a saber qué ideas le venían. Pero sí sé una cosa. Cualquier artista, sea pintor, poeta, escultor o músico, sabrá que dar un simple paseo por la naturaleza o estar en un entorno bello no tiene que hacer nada en un principio, más que disfrutar, ya que esa belleza se tornará en idea o imagen per se en su interior y que solo hay que dejar tiempo al tiempo para que ésta florezca. Gracias. Paso a Mara Gómez, Poética 2.0. Vale. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde en la que vamos a compartir los versos de Francisco Lines. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la Fundación Cañada Blanc, a Juan Viñas, su presidente, por contar con nosotros para hacer realidad este homenaje. Pensaba en Francisco Brines que la poesía nos hace más tolerantes, porque conocer el parecer y la opinión de los demás hace que los podamos entender. Y en esto también coincide la Fundación Cañada Blanc, porque actúa en este sentido, promoviendo actividades que fomentan el diálogo y, por tanto, la tolerancia, el entendimiento y la reflexión. Muchísimas gracias a la Fundación también Francisco Brines por, aquí representada con su presidenta, con Mariona, por su amabilidad, su hospitalidad, por descubrirnos esos rincones en los que el poeta pasó gran parte de su vida en Elca, en ese paraíso, y por descubrirnos también esa biblioteca donde le imaginamos leyendo vorazmente, o esa pinada donde escribía y donde Mariona le recuerda siempre con una libreta en sus manos, ¿no? Pasando tantas horas allí. Y también decía Brines que él pensaba que la poesía le venía, se escribía cuando ella quería. Y seguramente que allí era donde la poesía le encontraba y se ponía a escribir, en aquellos rincones de Elca. Y es donde nos vamos a trasladar esta tarde con sus versos. Así que bienvenidos al universo poético de Francisco Brines. Bueno, la poesía en mí es un cumplimiento, se podría decir con palabras un poco así altisonantes, de destino. En un principio fue un encuentro de la soledad del muchacho con la palabra.
después ha sido un método de conocimiento de la vida, un encuentro con la revelación de mí mismo y también una manera de testimoniar el transcurso del vivir. ¿Para qué escribo? Escribo por esto mismo y también como consecuencia para que los demás puedan encontrarse a sí mismos en esta poesía, del mismo modo que yo me he encontrado en la poesía de los demás a mí mismo. En este sentido no hago más que continuar una captación de la emoción de la vida, una posibilidad de vivirla más intensamente, que primero me la dieron los demás y que de alguna manera puedo yo continuar, no sé si con éxito o no. Junto a la mesa se ha quedado solo, debajo de las vigas, en penumbra los muros. Los naranjos arden fuera de luz y el mar de velas blancas suben encendidos los pinos por el monte. En la madera del balcón las horas se detienen y el mundo se imagina con el amor que quiere el pecho. Crece la sal adentro y el rumor del aire llega hasta el corazón, como se queda la soledad del polvo en una rama. Inclina la cabeza y en su gesto nada adivinaría nadie. Él sabe que las tristezas son inútiles y que es estéril la alegría. Vive amando como un loco que creyera en la tristeza de hoy o en la alegría de mañana. La tarde entra en la casa y apaga la madera del balcón, su llama roja. ¡Ay! Se muere todo. Pasa la luz, la flor, los sentimientos se marchitan, las fuerzas van perdiéndose. Los ojos soñadores, cuando avanzan los días y envejecen, nada nuevo quieren. Con lentitud viaja aquel hombre, sale a la puerta de la casa, mira los campos, las alturas, los primeros astros del cielo, reconoce el mundo. Alguien llega del bosque con su cesta luminosa de grillos, sus callados suelos de hierba seca. Él conoce quién es. Toca la sombra del gigante, le sonríe. Y enciende las ventanas, deja la puerta abierta, le saluda con dulce voz y espera que se aleje. Ya todo es flor. Las rosas aroman el camino y allí pasea el aire, se estaciona la luz y roza mi mirada, la luz, la flor, el aire. Porque todo va al mar y larga sombra cae de los montes de plata, pisa los breves huertos, ciega los pozos, llega con su frío hasta el mar. Ya todo es paz. La hiedra desborda en el tejado con rumor de jardín. Jazmines, alas, suben por el azul del cielo las ramas del ciprés. Porque todo va al mar y el oscuro naranjo ha enviudado su flor para volar al viento, cruzar hondas alcobas, ir adentro del mar. Ya todo es feliz vida y ante el perdón del vino, los geranios. La casa, la blanca y silenciosa, tiene abiertos balcones. Dentro vivimos todos, porque todo va al mar. El hombre mira el cielo que oscurece, la tierra que su amor reconoce y siente su corazón latir. Camina al mar, porque todo va al mar. Olivar, donde yo nací, y yo paso parte del año allí, sobre todo en el mes de septiembre y en el mes de octubre, en una casa que está a unos kilómetros del pueblo, y es esta casa la casa de la infancia, y ha sido también la casa donde yo he tenido la continuidad de mi vida, donde me he detenido más a contemplar no solamente el mundo físico, sino también mi mundo interior. Y es ahí donde principalmente yo he escrito todos mis poemas. No fui nada y ahora nada soy. Pero tú que aún existes, ven, goza de la vida y luego ven. Eres un buen amigo
Ya sé que hablas en serio, porque la amable piedra la dictaste con vida. No es tuyo el privilegio ni de nadie poder decir si es bueno o malo llegar ahí. Quien lea debe saber que el tuyo también es en mi epitafio. Vagan tópicas frases por tópicas cenizas. El primer poeta importante que leo y que me fascina es Rubén Darío. Inmediatamente a continuación, un poeta quizá distinto, más íntimo, más adecuado para la adolescencia o para casi una adolescencia lindando con la infancia, que es Bécquer. Pero el poeta que educa mi sensibilidad y que leo y releo una y otra vez es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón es el poeta que me muestra la poesía con mayúscula y que me propone una posición ante ella que ya va a ser la que será para siempre. Ese Juan Ramón, el primer Juan Ramón, el Juan Ramón adolescente, el que más me impresiona en aquel momento, y en prosa hay un escritor que también ejerce una influencia sobre mí, quizá también por el paisanaje, que es Gabriel Miró. Pero es Juan Ramón. Y más tarde, pasado un tiempo, Luis Cernuda, el poeta que me enseña cómo insertar la vida en la poesía. Creo que la importancia de la figura de Brines se debe a que es un maestro dentro de una generación de maestros. En la historia reciente de la literatura española, después de la generación del 98, la del 27 es la más importante, y a continuación es la generación del 50, es la generación de Jaime Gil de Viedma, de Claudio Rodríguez, de José Ángel Valente, de Ángel González y de Paco Brines. Paco Brines es una de las figuras sin las cuales su poesía no se entiende. Y yo creo que reúne las mejores virtudes de esa generación. Una poesía de la inmediatez, una poesía meditativa, honda, y que aborda los intereses fundamentales del hombre. Una poesía que se pregunta por el sentido de la vida, por el paso del tiempo, por la intensidad de lo vivido. Es un poeta más bien elegíaco, aunque todos los poetas elegíacos, es decir, todos los poetas que se lamentan de la condición del mundo, yo creo que en el fondo también son poetas hímnicos, son poetas que nos dan ánimos para la existencia. Y Brines es uno de los grandes poetas elegíacos que hay en la segunda mitad del siglo XX. La vida me rodea, como en aquellos años ya perdidos, con el mismo esplendor de un mundo eterno. La rosa acuchillada de la mar, las derribadas luces de los huertos, fragor de las palomas en el aire, la vida en torno a mí cuando yo aún soy la vida, con el mismo esplendor y envejecidos ojos y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza? Vivir aún y amar mientras se agota el corazón un mundo fiel, aunque perecedero. Amar el sueño roto de la vida y, aunque no pudo ser, no maldecir aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuela porque sabe que el mundo pudo ser una bella verdad. Brines es todo lo contrario a un profesional de la literatura, a un profesional de la poesía, es un vocacional de la literatura. Siempre he dicho que es un monógamo de la poesía porque se ha dedicado en exclusiva a ella, y me da la impresión de que eso en su poesía se percibe. Los poemas nacen de la necesidad absoluta, de la necesidad del individuo y de la necesidad del escritor, y eso el lector lo siente como propio. La obra de Brines es una obra hasta cierto punto escasa, pero siempre suficiente. ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuarto cerrado de la infancia,
No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. Hoy vivo esta carencia y apuro del engaño algún rescate que me permita aún mirar el mundo con amor necesario y así saberme digno del sueño de la vida. De cuanto fue ventura de aquel sitio de dicha, saqueo avaramente siempre una misma imagen. Sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar. Tan solo ese momento indiferente, sellada en él la vida. Yo creo que los tres ejes que fundamentan la obra de Francisco Berines son, por un lado, el canto a la naturaleza, una naturaleza muy mediterránea. Él es un poeta digamos, del paisaje cercano, del paisaje de oliva, del mar, de los naranjos, de los cipreses, de los rosales. Digamos que todo ese entorno es el que da un telón de fondo a su paisaje y a su literatura. Por otro lado, la meditación sobre el tiempo, la meditación sobre, digamos, el hombre en el tiempo, la forma en que el tiempo destruye, bueno, las ilusiones y la propia figura física del individuo. Y por otro lado, la intensidad de los momentos vividos con esplendor, la intensidad de lo carnal, la intensidad de la contemplación del arte y la intensidad del hombre en el mundo. Fueron largos y ardientes los veranos. Estábamos desnudos junto al mar, y el mar aún más desnudo. Con los ojos y en unos cuerpos ágiles, hacíamos la más dichosa posesión del mundo. Nos sonaban las voces encendidas de luna, y era la tierra cálida y violenta. Ingratos con el sueño transcurríamos. El ritmo tan oscuro de las olas nos abrasaba eternos, y éramos solo tiempo. Se borraban los astros en el amanecer, y con la luz que regresaba, furioso y delicado se iniciaba el amor. Hoy parece un engaño que fuésemos felices al modo inmerecido de los dioses. Qué extraña y breve fue la juventud. Creo que lo que hace importante a un poeta es la escritura de grandes poemas, de poemas memorables, de poemas que uno puede llevar consigo en su memoria o en los libros y que le ayudan a comprender mejor el mundo y a comprenderse mejor a uno mismo en el mundo. Yo creo que Francisco Berines tiene una antología excepcional de ese tipo de poemas de los que uno puede servirse, que son herramientas para lo biográfico, instrumentos para lo espiritual del lector. Las ventanas reflejan el fuego de poniente y flota una luz gris que ha venido del mar. En mí quiere quedarse el día que se muere, como si yo, al mirarle, lo pudiera salvar. ¿Y quién hay que me mire y que pueda salvarme? La luz se ha vuelto negra y se ha borrado el mar. No tuve amor a las palabras. Si asusé con desnudez, si sufrí en esa busca, fue por necesidad de no perder la vida y envejecer con algo de memoria y alguna claridad. Así uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso, y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo. Y solo atesoré miseria. Suspendido el placer para experimentar una desdicha nueva, besé en todos los labios posada la ceniza. Y fui capaz de amar la cobardía, porque era fiel y era digna del hombre. Hay en mi tosca taza un divino licor que apuro y que renuevo, desasosiega y es remordimiento. Tengo por concubina la virtud. No tuve amor a las palabras. ¿Cómo tener amor a vagos signos cuyo desvelamiento era tan solo despertar la piedad del hombre para consigo mismo? En el aprendizaje del oficio
se logran resultados. Llegué a saber que era idéntico el peso del acto que resulta de lenta reflexión y el gratuito, y es fácil desprenderse de la vida o no estimarla, pues es en la desdicha tan valiosa como en la misma dicha. Debí amar las palabras, por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo, el mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante morían, y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida. Cree el hombre que nada es superior al hombre mismo, ni la mayor miseria, ni la mayor grandeza de los mundos, pues todo lo contiene su deseo. Las palabras separan de las cosas la luz que cae en ella y la cáscara extinta, y recogen los velos de la sombra en la noche y los huecos. Mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una sola verdad, y valieron igual sonrisa e indiferencia. Todos son gestos, muerte, son residuos. Mirad al sigiloso ladrón de las palabras, repta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo. ¿Es que acaso estimáis que por creer en la inmortalidad os tendrá que ser dada? Es obra de la fe, del egoísmo o la desolación. ¿Y si existe? No importa no haber creído en ella. Respuestas ignorantes son todas las humanas y a la muerte interrogada. Seguid con vuestros ritos fastuosos, ofrendas a los dioses o grandes monumentos funerarios, las cálidas plegarias, vuestra esperanza ciega, o aceptad el vacío que vendrá, en donde ni siquiera soplará un viento estéril. Lo que habrá de venir será de todos, pues no hay merecimiento en el nacer, y nada justifica nuestra muerte. He marcado los números antiguos con un deseo vago de respuestas, sabiendo ya que nadie me esperaba, con un deseo vano de oír voces amadas y que reconocieran también ellos mi voz. Mi teléfono es negro y en la noche aún más negra solo oía el sonido que llamaba a unas tumbas y yo en mi casa solo. Se rompe la mañana en el turbio cristal, va llegando el verano, cantan los pájaros, los mismos, y no sé si hay consuelo. Con la luz que desnuda amanece, desnudo entro en la cama y el teléfono suena, me apresuro, le digo que me diga, sigue el silencio y sé que están hablando. ¿Sale la voz de alguna boca muerta o acaso de tan solo hay en mí sordera? Oigo otra vez los pájaros y sé que son los mismos que cantaban entonces, tan frágiles y eternos. Tengo que hablar. ¿Con quién? Si no salen tampoco sonidos de mi boca. Sombra. Y detrás de la sombra no habrá luz ni sombra, ni sonidos, ni silencio. Llámale eternidad, o Dios, o infierno. O no le llames nada, como si nada hubiera sucedido. Era en aquel viaje por las tierras dormidas de la Arcadia,
para encontrar el templo en donde floreciera la primera sonrisa del capitel de acantos o de rosas, allí donde la ausencia adusta del cestillo era un canto de fuego y de cigarra. Las columnas de piedra sostenían el pájaro y el cielo, los pájaros azules, el cielo derribado, el féretro estival del tiempo destruido, y todo se perdía y era eterno. Yo miraba en tus ojos el mundo que era estable y muy viejo, y tú sonabas solo como la juventud. Y antes vi el mar, en esas horas solas de la siesta, cuando el sol enloquece su extensa superficie y brilla en aire de oro suspendido, esa frescura eterna que hace dioses muy niños los ojos del que mira, cuando llegan veloces y pausadas las velas lejanísimas, y solo existe el mar, el cuerpo de una gloria azul e inacabable, y aquel que lo contempla con ojos escondidos y la mirada ardiente. El muchacho, con un secreto amor también inacabable de sí mismo, porque el mundo y la vida se hospedan solo en él. Y nadie aún existía que a él le desplazara, ni tu humana hermosura. Sigue aún el mal, pero no la mirada, ni las velas. Y el templo, con las puertas cerradas, es triste y es católico. Alguien me dio un abrazo de adiós definitivo en un andén muy agrio, y en los espejos busco y araño, y no lo encuentro a ese que fui. Y se murió de mí, y es ya mi inexistencia. Lo siento más extraño que a mí mismo, cuando tiendas a verme desde mi ceguedad y todo sea el hueco. Y esto es así, porque percibo un resto muy breve de su luz todavía. Yo sé que olí un jazmín en la infancia una tarde, y no existió la tarde. Vives ya en la estación del tiempo rezagado. Lo has llamado el otoño de las rosas. Aspíralas y enciéndete y escucha cuando el cielo se apague, el silencio del mundo. ¿Por qué soy azotado con estrellas en la desnuda noche iluminada? Un ciego aroma viene y me embriaga para que vuelva el niño y ser el que era, al ver temblar tan puras las estrellas en mi inocencia. Negado por las lágrimas, un Dios sentía en mí que me habitaba. Por no querer que el olor se me fuera, he apretado los ojos con tanta fuerza que el párpado se ha herido. Y ahora exhala su pérdida el jazmín. Quien me habitara me deja desvalido y se aleja en la desnuda noche ya apagada el niño aquel que fui y ya no fuera. El encuentro con la poesía fue un encuentro pues, en el bachillerato con ella, en la asignatura y con los ejemplos que se ponían en un principio en los libros, ¿no? Y después, a pesar de eso, porque es la manera mejor para no seguir leyendo poesía, a pesar de eso, sí tuve un interés por ella. Y entonces, pues, bueno, yo recuerdo que el primer poeta que a mí me impresionó en la lectura de su poesía fue, como es natural, Gustavo Adolfo Bécquer. Y luego, más tarde, tuve la suerte de tener un profesor de literatura que tenía gran sensibilidad y que era poeta y que me acercó a la poesía de una manera distinta. Y entonces me atreví también a acercarme a ella, ya no desde la lectura, sino desde la escritura. Estás ya con quien quieres, ríete y goza, anda, y enciéndete la noche que ahora empieza. Y entre tantos amigos, y conmigo, abre los grandes ojos a la vida, con la avidez preciosa de tus años. La noche, larga, ha de acabar al alba, y vendrán escuadrones de espías con la luz. Se borrarán los astros y cambiarán el recuerdo, y la alegría acabará en su nada. Mas, aunque así suceda, enciéndete en la noche, pues detrás del olvido puede que ella nazca. Y la tengo oscura y a mitad antigua. Si en ella, por azar, que ya será elección.
¿Serías la vida en lo mejor que tuvo? Cuando la noche humana se acabe ya del todo y venga esa otra luz, rencorosa y extraña, que antes que tú conozcas, yo ya habré conocido. Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso, y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir, que dejes las palabras gastadas bien lavadas en el fondo quebrado de tu alma, y que si pueden, canten. Bueno, a mí me importa la poesía, en fin, es una cosa que suelo repetir porque me importa la vida. Yo escribo poesía porque la he leído previamente, y cuando he leído poesía, la poesía me ha importado en mi vida y profundamente. Uno es toda su experiencia, en toda su diversidad y en toda su riqueza, incluso en toda su pobreza también. Y sobre todo lo que le ocurre consciente e inconscientemente. Entonces, eso es la realidad, la realidad. Y la poesía lo que hace es, desde esa realidad, expresar, revelar otra realidad que está en el mismo lugar en que estaba la otra, más profundizada. Y esa es la aventura de la poesía, como lector y como creador. He bajado del coche y el olor de azahar que tenía olvidado me invade, suave, denso. He regresado a Elka y corro. No sé en qué año estoy. Y han salido mis padres de la casa con los brazos abiertos. Me besan, les sonrío, me miran. Y están muertos. Y de nuevo les beso. Como si nada hubiese sucedido. Es este mi resumen, y está en él mi epitafio. Habla mi nada al vivo, y él se asoma a un espejo que no refleja a nadie. Bueno, pues yo quería decir, únicamente apuntar, muchísimas gracias a Jordi y a Estela, que son los actores que han puesto voz a la poesía de Brines, también a los poetas que nos acompañan, a Antonio Praena, a Sergio Arlandis, a Juan Pablo Zapatero y a Lola Mascarell, que han recitado este poema del porqué de las palabras. Los chicos del colegio que se han grabado con su cámara y con su móvil son del IES Les Alfábeles de Vétera, dirigidos por la profesora Amparo Ortiz. Y nada, espero que hayáis disfrutado, que algo se haya removido. Espero que os haya gustado mucho, Mariona, y también Juan. Y nos seguimos viendo con más poesía, supongo. Muchas gracias a todos.